Queridos hermanos, hermanas en Cristo, muy buenas tardes. Estamos en Voz de Vida y es la hora de evangelizar. Y como acostumbramos, lo haremos con nuestra oración inicial, que esta tarde he tomado del Salmo número 8, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya ven, nuestro Señor, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tú que asientas tu majestad sobre los cielos por boca de chiquillos, de niños de pecho. Cimientas un baluarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que de él te cuides. Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y esplendor. Señor, lo hiciste de las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Ovejas y bueyes juntos, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que circulan por las sendas de los mares. Ya ve, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Bendito y alabado seas por siempre, Señor, y gracias. Gracias por hacernos partícipes de todas estas maravillas que pones a nuestro alcance. Infunde en nosotros tu Santo Espíritu para que podamos compartir y transmitir palabras de vida. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento y nuestro corazón para que acojamos lo que tienes preparado para nosotros. Te lo pedimos por la intercesión de María Santísima y los méritos de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a continuar con nuestro tema de regresando a casa, que hemos estado tratando en las últimas semanas, donde hemos ya estado compartiendo varios testimonios de diferentes personajes importantes que han regresado a la Iglesia Católica, y entre anglicanos, entre bautistas, luteranos, en fin, hasta ateos, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con Robert Ian Williams. Él nos dice: el comienzo de mi conversión fue la confusión dentro de los cristianos evangélicos. Yo creía en Cristo, creía que mis pecados habían sido perdonados y creía que conocía el Evangelio del Nuevo Testamento. También creía que todas las demás religiones eran falsas. A la Iglesia Católica la veía como apóstata, llena de corrupciones, ¿sí? Corrupciones medievales, y estaba convencido de que la palabra de Dios era la única y sola autoridad. Pero los evangélicos están divididos. Por ejemplo, unos aceptan el bautismo de los niños y otros creen que solo es para creyentes adultos. Estudié el asunto del bautismo y descubrí que el bautismo exclusivamente de adultos había comenzado en el siglo XVI. Esto fue la clave de la verdad y traté de convencer a cristianos evangélicos bautistas de esta verdad, pero me decían que eso era secundario. Por otra parte, ninguno de los padres de la iglesia predica la justificación por sola fe. La teoría de que en el siglo IV el emperador Constantino había empezado la corrupción de la iglesia me pareció menos creíble. Yo descubrí que los líderes de la primitiva iglesia creían en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, en la sucesión apostólica, en las oraciones por los difuntos y en el puesto especial del obispo de Roma. Por eso, como diría el cardenal Newman, el que estudia la historia deja de ser protestante. Así como decimos también, católico ignorante, seguro protestante. Bien, dice enseguida Williams:
A mí me dijeron que la Iglesia Católica había quemado copias de la Biblia, pero yo descubrí que la Iglesia había conservado la Biblia y había definido cuáles eran los libros inspirados, y solo había prohibido las ediciones que eran traducciones heréticas, que atacaban a la Iglesia y al Papa, como la de Tyndale. Además, antes de la Reforma, ya se había traducido la Biblia a las principales lenguas modernas. Por otra parte, los cristianos bíblicos se preocupan mucho de condenar ciertas conductas de los demás. Por ejemplo, que tomar licor es pecado, y están convencidos que Jesús tomó solo jugo de uva en la última cena, o que el vino que multiplicó en las bodas de Caná no era alcohólico. Pero para algunos el bailar es una abominación, para otros el fumar o el comprar lotería, y sin embargo, casi todos ellos aceptan los medios artificiales anticonceptivos. ¿Mm? Por esto y por mucho más, yo me he hecho católico. Y no estoy solo. En los últimos años, muchos evangélicos conservadores han entrado en la iglesia, a pesar de que el camino a la iglesia está bloqueado por muchas falsas ideas y malas interpretaciones sobre lo que es la iglesia. La iglesia católica es como la pequeña piedra de la visión de Daniel que destruye la falsa imagen, que nos habla el capítulo 2 del libro de Daniel. Es la semilla de mostaza que llega a ser un árbol grande en la casa edificada sobre la roca. Vamos ahora con Stephen Ray. Cuando su mejor amigo, que era un pastor evangélico, decidió con su esposa hacerse católico, él empezó a investigar el porqué de su decisión. Y acudiendo a la iglesia primitiva, encontró que la auténtica iglesia de Cristo, que se conservaba viva en la iglesia, continúa. ¿Sí? En su libro Crossing the Tiber, cuenta cómo el 2 de enero de 1994 fueron él y su esposa por primera vez a una misa, acompañados de sus dos amigos, Al y su esposa Sally. Dice, a media misa, de pronto, me di cuenta que era la misma liturgia con los mismos textos de la escritura que era celebrada a lo largo del mundo en Japón, Rusia, Nueva York, Israel, Egipto, Sudáfrica, India, Roma y en cualquier parte del mundo. Y así había sido por 2000 años. La misma antigua liturgia que había sido celebrada por los apóstoles y Policarpo, Ireneo, Clemente, Cirilo, Atanasio, Agustín y todos los santos y predecesores de la primitiva iglesia. Mi esposa Janet y yo nunca hemos olvidado la experiencia de aquella primera misa y nunca olvidaré el lugar donde estuve sentado. Después de visitar aquella iglesia de Cristo Rey durante varias semanas, pudimos y nos unimos a ella. Pero tuvimos que estudiar por 12 semanas diferentes aspectos de la fe católica, y así pudimos entrar en la iglesia el domingo de Pentecostés. Ese domingo que fuimos recibidos en la iglesia católica romana será recordado como uno de los más importantes de la vida. Era Pentecostés, 22 de mayo de 1994. Y nos unimos junto a Rob Corsini, otro convertido de la iglesia bautista. Mi esposa y yo, en nuestra conversión a la fe católica, hemos tenido la experiencia de ser cristianos en plenitud. Nosotros, todavía evangélicos, en el mejor sentido de la palabra, que amamos y admiramos su fervor y su celo por la evangelización. El evangelismo nos llevó a amar a Dios, conocer las Escrituras y seguir la verdad.
El evangelismo fue una nodriza que nos llevó a la plenitud de la fe en la Iglesia Católica. La profundidad de alegría y paz que acompañó nuestra conversión es inexpresable. Hemos descubierto que esta misma experiencia han tenido los que han cruzado el Tíber y han llegado a la fe del Papa de Roma, a la plenitud de la fe en la Iglesia Católica. Stephen Ray, bautista y profesor de estudios bíblicos en Estados Unidos, encontró en la Iglesia Católica la plenitud de su fe cristiana. Bien, vamos ahora con Linda Poindexter. Linda Poindexter es una norteamericana, esposa de John Poindexter, contraalmirante de la Armada de los Estados Unidos, madre de 5 hijos. Ella perteneció a la Iglesia Discípulos de Jesús hasta los 20 años. Desde entonces perteneció a la Iglesia Episcopaliana, donde llegó a ser sacerdotisa desde 1986 a 1999, que se convirtió a la Iglesia Católica, como también lo hizo su esposo un poco más tarde. En una entrevista que le hizo el periodista Stephen Ryan, corresponsal del periódico católico National Catholic Register de Inglaterra, le dijo: me hice católica porque entre los protestantes existe la tendencia a tener ideas propias, y es lo que ha motivado la existencia de tantas iglesias distintas. Ellos no tienen una idea clara de la autoridad. Cuando comencé a interesarme por la Iglesia Católica, lo primero que hice fue comprar el libro Apología del cardenal John Henry Newman. Más tarde, estando destinada a una parroquia como sacerdotisa episcopaliana, me resultaba difícil orar en el mismo lugar de mi trabajo. Había una iglesia católica a pocos minutos y yo solía ir a orar. Me ponía una bufanda para tapar mi alzacuello. Recuerdo sentir un vago deseo, casi un anhelo. Ojalá un día pueda ser católica. Adquirí muchos libros sobre María, pues se sentía una gran inclinación a amar a María. Y también estoy convencida de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No todo el mundo lo entiende y me entristece ver la indiferencia que hay hacia la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y se convirtió. Marcus Grody nos dice: yo era un ministro protestante, licenciado en teología y Biblia, pero me encontraba con una gran multitud de confusiones teológicas. Tenía muchas dificultades para interpretar correctamente ciertas ceremonias litúrgicas que podían dividir a la congregación. Mi preparación del seminario no era adecuada para solucionar estos problemas. Yo me preguntaba: ¿cuál es la verdad y cuál es la voluntad de Dios para mi vida y para mi congregación? ¿Cómo puedo conocer cuál es la verdad? En el protestantismo, cada denominación se basa en la Biblia para dar sus propias interpretaciones. Cada domingo yo interpretaba la Biblia a mis fieles, sabiendo que en un radio de 15 millas de mi iglesia había docenas de pastores protestantes que interpretaban de diferente manera a como yo lo hacía. Podía estar alguno de estos pastores en la verdad y yo en el error. A veces, cuando había diferentes interpretaciones en reuniones de pastores, lo decidíamos a votación. Fíjate nomás, qué increíble. En ese tiempo, mi esposa Marilyn, que había sido la directora del Centro Provida, me preguntaba:
¿Cómo podríamos pertenecer a una denominación presbiteriana que permitía el aborto de niños? Cuando ella se enteró que una parte de las donaciones de nuestra congregación iban a la Asamblea General Presbiteriana y era para pagar abortos, la situación se hizo insostenible. Un día me enteré de que Scott Hahn, muy conocido mío, se había convertido a católico e iba a dar una conferencia en una iglesia católica. Yo decidí asistir de incógnito. Él habló usando la Biblia para apoyar todas las doctrinas católicas, sobre todo de la misa y de la Eucaristía. Después de la conferencia fui a saludarlo y me dio una breve explicación de sus luchas y de su conversión. Me sugirió comprar los cassettes y folletos sobre su conversión que había a la entrada. Después de leerlos, comencé a leer otros libros católicos, especialmente sobre los Santos Padres, cuyos escritos me ayudaron a comprender la verdad de la Iglesia Católica antes de la Reforma Protestante. También los libros de Calvino, Lutero y de otros reformadores para ver sus argumentos contra la Iglesia. Y me di cuenta de que sus argumentos contra la primacía del Papa no eran bíblicos. Tuve que reconocer que la posición católica era bíblica. El golpe de gracia vino cuando leí Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana del cardenal John Newman. Entonces se evaporaron mis dudas. Mi estudio sobre la fe católica había durado más o menos un año y medio. Mi esposa y yo estudiábamos juntos y compartíamos juntos nuestros temores y esperanzas. Íbamos a misa semanalmente y poco a poco nos fuimos sintiendo bien, haciendo las cosas que los católicos hacen en la misa, excepto recibir la comunión. Pero en nuestro camino nos encontramos con algún sacerdote que no consideraba necesaria nuestra conversión al catolicismo. También encontramos católicos que conocían poco su fe y cuya vida iba en contra de las enseñanzas morales de la Iglesia. Cuando yo y mi esposa asistíamos a misa, nadie nos daba la bienvenida ni nos saludaba. Pero a pesar de esto, nosotros seguimos estudiando y orando y pidiendo la ayuda de Dios. Y después de oír decenas de cassettes y leer docenas y docenas de libros, nos dimos cuenta de que no podíamos permanecer como protestantes. Habíamos descubierto que el catolicismo era verdadero y tuvimos que luchar contra nuestros propios prejuicios que habíamos adquirido contra la Iglesia. Un problema nuevo se nos presentó, porque Marilyn era divorciada y no podíamos casarnos hasta que ella consiguiera la declaración de nulidad de su matrimonio, pues había razones poderosas para conseguirla. Ella comenzó el difícil proceso y entonces continuamos asistiendo a misa, esperando algún día poder comulgar y estar en plena comunión con la Iglesia. Después de 9 meses de espera, se solucionó el problema. Nos casamos por la Iglesia Católica y fuimos recibidos en ella. Yo me sentí finalmente como que había llegado a casa. Lloré lágrimas de alegría en aquella misa, en la que pude acercarme a recibir a Jesús en la comunión. Y ahora me alegro como católico, no solo de conocer la verdad, sino también de recibir a Jesús en la Eucaristía. Actualmente, Marcus Grody dirige la cadena USA Internacional de llegada a casa, que es el Come Home Network International. Coming Home Network International. Es una institución que ayuda a pastores
y fieles protestantes a regresar a casa en la Iglesia Católica. Ha dirigido programas de la televisión católica de EWTN, dialogando con convertidos para difundir la fe católica. Sus testimonios los ha publicado en su libro Journeys Home, o sea, Camino a casa. Vamos con otro convertido. Este era un agnóstico, Ed Fry. Ed Fry, ¿sí? Dice, durante mis estudios en el colegio, yo era un agnóstico. Un día, a la salida del colegio, un desconocido me dijo, Jesús te ama y tú debes entregar tu vida a Jesús. Yo ni siquiera creía que Jesús existía, pero acepté leer el libro que me dio, La cruz y el puñal. Lo terminé de leer en una noche y me siguió prestando varios libros más que hablaban de milagros, de hablar en lenguas y de ser llenos del Espíritu Santo. Todo ello me impactó mucho y me llevó a orar y a pedir ayuda a Dios. Un día, en plena oración, sentí la presencia de Dios y experimenté su amor con mucha fuerza. A la mañana siguiente fui a ver al pastor de mi iglesia protestante. Él me dijo que mi experiencia era bíblica, pero que no lo entenderían en nuestra iglesia. Había encontrado a Jesús, pero había perdido a mi iglesia. Entonces oré para pedir a Dios que me iluminara para saber a cuál iglesia debía ir. Terminada mi oración, me llamó un amigo católico y me invitó a la misa de la Vigilia Pascual, pues estábamos en Semana Santa. La misa era en la Catedral del Santísimo Rosario de Duluth, Minnesota. Fue celebrada por el obispo Paul Anderson y fue una misa carismática, donde habló de las experiencias del Espíritu Santo, parecidas a las que me habían sucedido, incluso el hablar en lenguas. Era mi primera experiencia de una misa católica, y cuando llegó el momento de la comunión, yo también me acerqué. Al comulgar, creí realmente que estaba recibiendo a Jesús en ese momento. Sentí como la voz de Jesús me dijera, ahora estás en casa. A los pocos días comencé mi instrucción para llegar a serme católico mientras estudiaba en la Universidad de Minnesota. Me enamoré de una linda chica con la que quería compartir el resto de mi vida. Un día estaba leyendo el Evangelio y me impactó Mateo 19:12, lo que dice Jesús sobre seguirlo, renunciando al matrimonio por el reino de los cielos. No le di importancia, pero durante las 2 semanas siguientes, 5 amigos distintos me dieron un mensaje y era exactamente el mismo, el de Mateo 19:12. Yo al principio me rehusaba, pero poco a poco lo tomé en serio y pensé seriamente en hacerme sacerdote. Al fin entré en el seminario y llegué a la misa el 29 de noviembre de 1986, ordenándome sacerdote para siempre. Ahora llevo ya 17 años de sacerdote. Estoy sirviendo como párroco de la iglesia Cristo Rey en Ann Arbor, Michigan, que es una parroquia carismática de la diócesis, especialmente designada por el obispo para apoyar a todos los que están en el movimiento carismático católico. Me siento feliz de ser sacerdote y de servir al Señor y a su pueblo y hacer su voluntad. Gloria a Dios. Christopher Dixon. Durante 9 años, Christopher Dixon nos dice que él sirvió al Señor como pastor de la Iglesia Unida Metodista de Nueva Jersey, de New Jersey.
Se dice, yo estaba contento y satisfecho de mi congregación. Yo no creía que la unidad visible o la unidad doctrinal fuera necesaria para la iglesia. Desde mis tiempos de seminario, yo creía en la autoridad de la primitiva iglesia y no dudaba de que los concilios de Nicea y Calcedonia, por ejemplo, hablaron con la autoridad del Espíritu Santo. En lo que no había pensado mucho era sobre qué había sucedido con esa autoridad a lo largo de los siglos siguientes. Yo suponía que la autoridad había estado en la Iglesia Católica hasta la Reforma Protestante. No había pensado en que los obispos de Nicea habían insistido en la divinidad de Cristo, pero también en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Un libro, un libro de John Henry Newman, Apología Pro Vita Sua, donde habla de su conversión del anglicanismo al catolicismo. Dice, Newman dice, nunca había pensado sobre la cuestión de la autoridad de la iglesia, pero Newman habla claramente, de que la iglesia católica tiene la tradición que viene desde los apóstoles. Entonces dice, comencé a cuestionarme los fundamentos de mi congregación metodista. John Wesley había intentado hacer una renovación dentro de la Iglesia de Inglaterra sin separarse de ella. Él tenía un punto de vista anglicano de la Iglesia de los Sacramentos. Por otra parte, me di cuenta de que la Iglesia Católica representaba la unidad visible y doctrinal. Los reformadores habían decidido, de acuerdo a su criterio, que tomar o dejar la fe católica y el resultado de la desunión y el caos doctrinal. Sus seguidores siguieron este proceso de revisión y como resultado de la autoridad de la Iglesia Católica fue simplemente sustituida por la de Lutero y la de Calvino. Así. Para mi esposa Pat y para mí era claro que no podíamos continuar con una iglesia que no tenía autoridad ni unidad desde el principio. Cuando quisimos entrar en la Iglesia Católica, el punto más difícil fue la Virgen María, junto con la infalibilidad del Papa. Investigué estos asuntos hasta convencerme de que la Iglesia tenía razón. Mi esposa pidió orientación al padre Joseph y se hizo católica en diciembre de 1995. En julio de 1997, yo también fui recibido en la Iglesia Católica. El obispo John Smith de Trenton nos recibió. Y así hemos llegado a tener la plenitud de la fe cristiana. Rick Ricciardi, él nos dice lo siguiente. Yo nací y crecí en una familia católica hasta que me convertí en evangélico por más de 20 años. Muchas veces di mi testimonio en contra de la Iglesia Católica. Pensaba que estaba equivocada al hablar de la tradición o de la salvación por las obras. Creía que los católicos no conocían el Evangelio y así se lo decían a todos, hasta que me di cuenta de mi propia ignorancia. Para los cristianos de otras tradiciones, la Iglesia Católica aparece como extraña y anticuada. Solamente cuando uno estudia la historia descubre que muchas de las cosas que enseña la Iglesia están basadas en lo que han enseñado y practicado los cristianos de los primeros siglos de la cristiandad.
Las raíces judías de algunas de estas tradiciones aparecen claras en algunas de estas prácticas. Las iglesias protestantes basan muchas de sus prácticas en las tradiciones de la primera generación de los fundadores. Pero muchos de los protestantes actuales quieren cambiar algunas de esas tradiciones de sus mismas iglesias, queriendo estar al día. En muchas de estas iglesias ahora se acepta el aborto, el matrimonio de homosexuales, ¿sí? Mujeres sacerdotes o métodos anticonceptivos. Cuando sabemos que hasta el año 1930, dice, unánimemente rechazaban los anticonceptivos. Yo me hice primero bautista, nos dice Rick Riccardi, del sur, bautista del sur, en Luisiana. Y como bautista empecé a estudiar seriamente la Biblia y a sentirme comprometido con las actividades de mi confesión. Un día de 1974 di mi primer sermón de 1 hora en mi iglesia. Después hice un llamado al altar y se acercó una jovencita a entregar su vida a Jesús. Fue uno de los días más hermosos de mi vida y yo sentía que estaba donde Dios quería que estuviera. Estudié en el colegio bíblico y durante varios años mis puntos de vista anticatólicos fueron la constante de mi vida. Yo me sentía suficientemente preparado para responder cualquier oficio, sí, para responder cualquier pregunta, para responder cualquier objeción de los católicos. Y quería convertirlos a todos a mi nueva fe. Desde 1974 a 1985 serví en diferentes iglesias católicas. Yo era ministro de predicación, donde no estaban los pastores, y daba clases bíblicas. Pero cuando me mudé a Arizona en 1985, tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de unirnos a las Asambleas de Dios, grupos pentecostales que nos entusiasmaban, donde todos ellos estuvieron acompañándonos hasta abril de 1997. En 1996 hice la primera visita a mis padres después de 10 años. Yo era el único de mis 9 hermanos que había dejado la casa y el único que no era católico. El motivo de visitar a mis padres era para asistir a la boda de mi hermano Paul. Tuve la oportunidad de discutir con él algunos días antes de su boda sobre las creencias católicas. Pero Paul había estudiado en la Universidad Franciscana de Steubenville, ¿sí? Y él me dijo un título en teología y me dijo muchas cosas, muchas razones me dio que me hicieron pensar que podía tener razón. Como vemos, hay un común denominador en todos estos personajes que hemos estado comentando, y es que cuando te abre el entendimiento, cuando te abres al conocimiento, empiezas a descubrir la verdad. Y es lo que han estado haciendo todos estos hombres y mujeres que han reconocido al final de su jornada, de su trayectoria, que la Iglesia católica es la Iglesia verdadera, la Iglesia de Cristo. Continúa diciéndonos, el libro que más me impactó fue Pierce by a Sword, o sea, como cortado por una espada, de Bud McFarlane. Le escribí
y él me envió una copia del libro Surprised by Truth, sorprendido por la verdad, de Patrick Madrid, donde habla de muchos testimonios de protestantes convertidos a católicos. Bob y Marcus Grody fueron mis asesores. También influyó el testimonio de Jeff Cavins, pastor protestante convertido. Y así, poco a poco, llegué a convencerme de que si no me hacía católico, estaba desobedeciendo a Dios. Asistí con mi esposa a unos cursos de la fe católica en la parroquia local en junio de 1997. Y el 9 de agosto hice mi confesión general, mi primera confesión después de 25 años. Y el 10 de agosto recibí la comunión, entrando formalmente a formar parte de nuevo de la Iglesia Católica. Ahora estoy enamorado de la fe católica, mi fe católica, dice, y estoy especialmente agradecido porque puedo recibir la Eucaristía. Solo ha de ser tenida por válida aquella Eucaristía que es celebrada por el obispo o por quien tiene autorización de él. Esto lo enseñó San Ignacio de Antioquía en su carta a los de Esmirna. Este es Rick Riccardi. Vamos con Larry Lewis. Larry Lewis. En su testimonio nos dice, mi padre era pastor de las asambleas de Dios. Y amaba mucho a Jesús. Cuando yo asistía a la iglesia, escuchaba muchas veces a algún predicador hablar de las maldades y errores de la Iglesia Católica. Para algunos era la Babilonia o el Anticristo. A mis 30 años, dice, fui ordenado ministro metodista. Mi esposa, Joeta, se hizo amiga de una religiosa católica, Sor Mónica María, que era un alma de Dios, un alma de Dios. Y era todo lo contrario de lo que yo había creído e imaginado. Mi primer encuentro con sacerdotes católicos fue cuando estudiaba mi doctorado en la Universidad Oral Roberts. Ahí encontré al padre Amalor Bhima de la India y llegamos a ser grandes amigos. Un día de 1996 le hablaron a mi esposa de las apariciones de la Virgen María que tenían lugar desde 1981 en Medjugorje. Y lo invitaron a una conferencia en Wichita, Kansas. Allí hicieron una oración de consagración al Inmaculado Corazón de María. A mí me pareció una oración demoníaca, como si tuviéramos que entregar nuestra vida a María en lugar de entregarla a Dios. Por eso le pedí consejo al padre Vilma. Él me dijo, ¿alguna vez le has dicho a tu esposa, te amo, perdón, y beso el lugar que pasan tus pies o algo parecido? La has mirado con ternura a sus ojos y le has jurado un amor total y eterno. Le has dicho palabras como soy totalmente tuyo y para siempre. Pues eran esas mismas palabras las que se expresan de amor por parte de los católicos al consagrarse a María con su reina y señora, manifestándole su amor para que por medio de ella puedan amar más y mejor a Jesús, pues María es el camino hacia Jesús. Mi esposa compró un rosario después de la conferencia, pero me pareció que era como un ídolo, así que
decidió llamar por teléfono a ver si le podían cambiar el rosario por otra cosa diferente. Le dijeron que sí. Y cuando llegó, Bob y su esposa Joanna, que eran los dueños de la tienda, le hablaron de las apariciones de María en Medjugorje, donde habían estado, sí, ellos de peregrinos. Bob había decidido hacer rosarios con sus propias manos para fomentar el rezo del Santo Rosario, como pedía María. Ese año gasté alrededor de 5.000 millones, perdón, de $5.000, millones, no, Dios me libre. Gasté $5.000 en libros, cassettes, videos y otros materiales para estudiar la fe católica, hasta que nos convencimos que era la verdadera fe. Hasta entonces, que por fin nos convencimos. Y he descubierto que mi amor a Jesús se ha incrementado al amar a María. María que nos lleva a Jesús. El 2 de diciembre de 1997 le entregué los papeles de mi ordenación como pastor a mi obispo de la Iglesia Unida Metodista. Ahora sí, mi esposa y yo podemos decir que estamos en casa. Hermoso, muy hermoso, todas estas conversiones. Después de 6 meses de hablar, estudiar, leer y orar juntos, mi esposo y yo recibimos la primera comunión el segundo domingo de Adviento. Después de presentar a mi esposa y mis 6 hijos en la comunidad, yo hablé unos minutos, dije, yo acepto todas las enseñanzas de la iglesia, pero la mayor enseñanza que me ha dado hasta aquí ha sido la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esta doctrina es central y sobre todo verdadera. Las indulgencias fueron el asunto más difícil para resolver en mi camino al catolicismo, pero yo seguí el ejemplo de Chesterton. Él luchó consigo mismo en el asunto del celibato de los sacerdotes y religiosas. Finalmente lo aceptó porque había sido parte de la iglesia en toda su historia. Él concluyó que si todos los pensadores a lo largo del tiempo habían encontrado al celibato razonable y necesario para la iglesia, mientras el problema no era más bien con él y con la iglesia. Entonces, encontré pues que eso era más bien razonable y necesario pues para la iglesia. Entonces, no era tanto un problema que fuera problema de él o con la iglesia. Él se sometió a la sabiduría de la iglesia a lo largo de los siglos y aceptó esta enseñanza. Dice, así hice yo, dice David Currier, hijo de un predicador fundamentalista norteamericano que estudió la teología en Trinity International University, se siente feliz de ser católico con su esposa y con sus hijos actualmente. Bien, seguimos ahora con... No, todavía tenemos aquí un poquito más de David Currier, sí, cómo no. Es David Currier, no, Burns Kelly, Burns Steele. Describe él así su proceso de conversión. La Convención General de la Iglesia Episcopal de Seattle en 1967 determinó admitir el aborto para salvar la vida de una madre, cuando había violación o incesto, o cuando el niño podía nacer enfermo de cuerpo o alma.
estaba admitiendo y estaba aceptando el aborto. Hasta ese día, dice, yo estaba contento como sacerdote ordenado de la iglesia episcopaliana y creía que la iglesia episcopaliana tenía la plenitud de la fe en unión con la iglesia católica y la ortodoxa. Yo tenía la esperanza de que la iglesia de Inglaterra y el resto de la comunión anglicana se distanciara de esta decisión de la iglesia episcopaliana. Experimentando, sí, esto dentro de la iglesia norteamericana. Entonces él pediría una retractación. Pero esto no ocurrió. Por eso yo no podía aceptar la comunión anglicana, que permitía o al menos toleraba y que había sido rechazado por toda la cristiandad desde el comienzo, como puede verse en la Didache, la doctrina de los dos apóstoles, escrita hacia el año 70. El aborto no estaba considerado ni desde el principio. Pensé en hacerme sacerdote de la iglesia ortodoxa, que tenía sacerdotes casados, pero me di cuenta de que la iglesia ortodoxa aceptaba el matrimonio de aquellos que se habían divorciado después de recibir el sacramento del matrimonio y estando vivos sus esposos. O sea, no había que buscar nulidades, ¿no?, como se hace en la iglesia católica. Entonces, se hace una pregunta, Burns, Seeley, es decir, ¿debo hacerme católico? Yo creía que la Iglesia Católica estaba equivocada con relación a la infalibilidad del Papa. Sin embargo, pedí el consejo de un notable teólogo ecumenista, mi padre John Hardon, jesuita, y él era amigo de mi familia y había dirigido en 1965 mi grado de máster en teología medieval. Él me dirigió para estudiar a los padres de la primitiva iglesia y ver cómo creían en la infalibilidad del Papa. Mm. Ver cómo creían en la teología también. Después de ese año, el padre Hardon aceptó un puesto de enseñanza en la Universidad de Ottawa. Y allí nos fuimos con él para seguir estudiando hasta que me convencí y decidí hacerme católico. Yo era católico ya en mis creencias desde 1971, pero esperé hasta 1978 para ver si me aceptaban como sacerdote católico. Después de varios intentos infructuosos, fui recibido el 15 de agosto de 1978 en la iglesia como laico. Aunque ya mi esposa e hijos lo habían hecho con anterioridad. Finalmente, después de varios años, el Papa Juan Pablo II me dio un permiso especial para ser ordenado sacerdote católico estando casado. Fui ordenado por el obispo Fernand Toro de Ponce, Puerto Rico. Ahora soy feliz de ser sacerdote en la Iglesia Católica. Nos enseña San Ireneo en su documento contra los herejes que, aunque las lenguas del mundo son diversas, sin embargo, la notoriedad de la tradición es una y la misma siempre. Sí. Bien, vamos a dejarlo aquí con
este último hombre que también se convirtió, Bernard Sealy, para que continuemos la próxima semana con más testimonios de estos conversos, ¿sí? Que sin duda nos dan una gran iluminación para que podamos darnos cuenta de que si tienes alguna duda, de que todas estas gentes estudiosas de la palabra, todas estas gentes que son teólogos en su mayoría, algunos fueron pastores, muchos de ellos fueron pastores en sus iglesias, que tienen una buena formación bíblica y teológica, pero que gracias a seguir preparándose más, a seguir estudiando más, que hubo quienes empezaron a quizás sembrarles dudas, ellos en lugar de quedarse con las dudas o rechazar aquel, los motivó a profundizar más en el conocimiento y darse cuenta de que efectivamente es la iglesia de Cristo, que no se nos olvide. Bien, gracias por su presencia, por tu preferencia. Gracias por habernos acompañado este pasado 15 de noviembre en nuestra conferencia en la Divina Misericordia. Nos mantendremos informados para nuestro siguiente evento en el que esperamos contar con su presencia. Muchas gracias. Oren por su servidor, que su servidor ora por ustedes. Hasta la próxima.